Bendiciones, yo soy Vanessa Silva Y yo, Nicole Pasos, y en este video les vamos a estar hablando sobre la danza cristiana. Ok. Para iniciar vamos a definir lo que es la danza. ¿Qué es la danza para ti? Bueno, la danza es cuando utilizamos todo nuestro cuerpo para expresar algo, podemos contar historias, podemos transmitir emociones a través de nuestro cuerpo, siguiendo el ritmo de una música o no. También lo podemos hacer solos o de forma grupal. Ah, chévere. Sí, efectivamente, para mí la danza es ese arte que incluye el movimiento al ritmo de la música, con el que nos podemos comunicar con otros, con el que podemos darles un mensaje, con el que podemos expresarles, como tú dices, sentimientos, emociones. Pero es importante resaltar que la danza como término literario no es definida como adoración. Uno como persona es el que le pone el propósito, es el que le da el sentido a ese término. Por ejemplo, si hablamos de danza árabe, sabemos que esa danza es así toda para seducir, para otros fines. Exacto. Si hablamos de la danza de adoración es otra cosa. Ahora, también si nos vamos a otro idioma, por ejemplo, tú que sabes inglés, ¿cómo se dice baile? Dance, ¿Y cómo se dice danza? dance. Es lo mismo, ¿verdad? Y en nuestro idioma a veces es muy condenado el tema del baile, cuando nos dicen van a bailar o está el baile que hicieron y uno a veces se ofende. Y resulta que el propósito se lo das tú, que como te decía, en inglés, la palabra que antecede a dance es el que le da el propósito. Exacto. Si tú dices worship dance, ¿qué es? Danza de adoración. Y si dices break dance, Obviamente es un baile de break. entonces es necesario que entendamos eso, que la danza es únicamente un término literario. Exacto, nosotros le damos ese propósito y por eso le llamamos danza cristiana, porque el propósito de nosotros es adorar a Dios a través de nuestro cuerpo. Pero entonces tenemos que definir qué es la adoración. Amén. Bueno, la adoración para mí es algo muy profundo, porque es más que una expresión de gratitud. Tú puedes expresar acción de gracias, pero también es como morir a ti para entregar todo a Dios, por lo que Él es. Es una respuesta a todo lo maravilloso que ha hecho Dios en nuestras vidas y es como, exacto, es tan profundo que a veces con palabras exactas no se puede explicar una adoración. Así es. Si nos vamos al Antiguo Testamento y vemos cómo hacían las ofrendas en ese tiempo, y vemos que tomaban lo mejor, el mejor animal, el más bonito, el que no tuviera defectos. Si eran frutas, era la mejor cosecha o la primera y era lo más hermoso para Dios. Sí. Y esa ofrenda, cuando se trataba de animales, lo colocaban en el altar y tenía que ser totalmente quemado. Totalmente quemado. Entonces eso me dice a mí que nosotros tenemos que ir así como ofrenda delante de Dios, totalmente quemados. O sea, que lo malo de nosotros haya sido realmente consumido por ese fuego del Señor, que Él haya estado obrando en nuestras vidas de tal manera que podamos hacer nuestro ego a un lado y entender que la adoración no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Exacto, que debemos humillarnos nosotros por completo para que Él realmente pueda ser exaltado. Amén. Entonces, después de haber definido la danza y la adoración, ¿qué crees tú que es la danza como adoración? Bueno, la danza como adoración es cuando obviamente utilizamos nuestros movimientos, nuestra expresión corporal para adorar a Dios, Amén. entregarnos por completo. Entonces, eso tiene unas características específicas que la diferencian de los otros tipos de danza. Amén. A mí me parece que es una expresión completa de adoración, porque incluyes todo, porque incluyes el corazón, la mente, el alma, el espíritu y el cuerpo completo está en movimiento para adorar a Dios. Sí. Entonces yo creo eso. Ahí es con todo. Sí. Y con todas nuestras fuerzas, como dice la palabra del rey David, Exacto. que él lo hacía con todas sus fuerzas. Bueno, así. Ahora, ¿por qué o crees que la danza es un ministerio o no? No. ¿Por qué crees que no es un ministerio? Porque podemos ver en la palabra
en Efesios capítulo 4, del 11 al 12, donde especifica cuáles realmente son los ministerios. Y vemos que ahí no aparece la danza. No significa que la danza no sea una parte fundamental en la congregación para edificación de la iglesia, pero un ministerio no es, porque en la Biblia no está establecida la danza como un ministerio. Amén. Si buscamos la definición de ministro, de ministerio, es servicio. Y por eso muchas veces hay personas que consideran la danza un ministerio, porque es un servicio que hacemos para Dios. Pero la cuestión está en lo que tú estás diciendo, porque estando dentro de la danza podemos ejercer ministerios. Exacto, porque el objetivo de un ministerio exacto es guiar y edificar la iglesia. Entonces por eso siempre está la confusión. Sí, puede que un líder de danza esté pastoreando a esas discípulas, a esos discípulos que estén allí, puedes enseñar, puedes ejercer el ministerio de maestro, de evangelista, si te gusta salir a llevar la palabra con este arte, pero el arte como tal no es un ministerio. Exacto. Entonces estamos de acuerdo en eso. Bueno, ahora hablemos un poco de los antecedentes bíblicos que tenemos. Primero de la adoración. Bueno, los antecedentes bíblicos de la adoración podemos encontrar Isaías 25:1, que dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas y tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Es decir, que la adoración, todos somos llamados a adorar a Dios. Lo hacemos de diferentes formas a través de los dones y talentos que Dios nos ha dado, pero todos en realidad somos adoradores o tenemos que ser adoradores. Amén. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, ¿qué crees tú que es adorar en espíritu? Es que estemos, bueno, yo opino que es que estemos conectados con lo espiritual, porque si adoramos con emociones, con sentimentalismos, con propósitos propios, que no sean Dios el centro de eso, no estamos adorando en espíritu y en verdad, porque en Romanos dice que el que alimenta el espíritu, el que vive en el espíritu, está en el espíritu, más el que no, entonces está en la carne. Sí. Bueno, adorar en espíritu es adorar a Dios en su propia naturaleza, porque Él es espíritu. Y como Él es espíritu, no podemos meterlo en una figura de yeso, por ejemplo. Exacto. Y tampoco podemos sorprenderlo con lo material, porque Él no es material. Entonces, no podemos sorprenderlo con una adoración que esté basada en la estructura, en los instrumentos, ya sea musicales, ya sea de danza. No lo vamos a sorprender con lo material. Ni con el traje, nada. Nada, ni con un paso ultra, super, mega, sí, 3 saltos, 3 vueltas. No, eso no le va a sorprender. Con la mejor postura tampoco. Claro está que tenemos que prepararnos para hacer las cosas con excelencia para Dios, pero eso no lo va a sorprender. Lo que realmente a Él le importa, lo que valora es el corazón, es la intención del corazón, es que Él sea el centro de esa adoración y no uno mismo para uno verse bien o mira Dios qué lindo lo hago, no. Es la actitud más noble que puede existir. Exacto. Ahora, adorar en verdad, ¿qué crees que es? También es adorar con entendimiento, o sea, ¿por qué lo hacemos? ¿Con qué finalidad lo hacemos? ¿Con qué propósito? Y si siento que si lo hacemos en un grupo, que todo el grupo tenga ese entendimiento, wow, Dios se va a glorificar. Amén, así es. Adorar en verdad es, como tú dices, con el entendimiento, es comprendiendo a quién estamos adorando, conociéndolo. Y eso solamente se puede lograr a través de la palabra, de la lectura de la palabra. Es entender lo que estamos orando, lo que estamos danzando, lo que estamos cantando y no caer en lo que habla la palabra de las vanas repeticiones. En todo, en un paso, en una alabanza, en una palabra repetitiva, que digas santo porque todos dicen santo o estás diciendo santo porque entiendes lo que Él es estás santo, diciendo. 3 veces santo. Exacto. Exacto. Entonces, de eso se trata, adorar en espíritu y en verdad, que el Espíritu Santo te lleve a tu rechazar como que tu naturaleza para entenderla de Dios y adorarlo como Él quiere ser adorado.
Exacto. Y eso, como tú decías, es a entenderlo y cómo yo le voy a adorar a Dios, cómo Él quiere que le adore. Cuando conocemos su carácter, cuando le conocemos a Él, sabemos qué le agrada, qué no le agrada, qué le gusta, cómo podemos hacerlo, de qué manera. Eso lo sabremos es escudriñando su palabra, porque ahí es que le conoceremos. Amén. ¿Y sabes qué podemos agregar? Recordé una canción que dice, yo soy Una alabanza caminando. Esto también es muy importante para Dios, que uno sea esa adoración en todo momento, que tu vida sea adoración a Dios, que estés consagrado realmente para Él, que donde estés tengas esa conexión con el Espíritu Santo y puedas ser reflejo de su gracia, de su santidad, de su amor. Sí, es vivir apartado para Él, porque como le estamos explicando, la danza no es solo la única forma de adorar. Entonces no podemos adorar solamente cuando vayamos a danzar. No, eso. No. Y leí algo que me gustó mucho, que decía que es imposible que haya una verdadera adoración basada en la ignorancia. Sí, Eso me gustó demasiado. Porque ciertamente si tú ignoras lo que en realidad estás haciendo, va a pasar eso. Vas a ir a cantar, vas a ir a danzar, vas a ir hasta a vacío, ofrendar. sí, sin nada. Y realmente un címbalo que retiñe y ping. También tenemos los salmos. En los salmos vemos mucho sobre la adoración. Tenemos el Salmo 103, del 1 al 2, que dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Bueno, ahí cuando lees eso, yo me imagino hablándome a mí misma. Sí. Mí misma. Porque, Bendice a Jehová. sí, porque a veces en el afán del día a día hasta olvidamos muchas cosas que Dios hace por nosotros que quizás son pequeños detalles, pero son importantes, que hoy puedes respirar, por ejemplo. Una razón para adorarle. Sí, Tenemos muchas razones para adorarle. nada más haber despertado y que estés otra vez allí con tu familia. Ya eso ya es, Señor, gracias. A veces dejamos pasar esas cosas y nos envolvemos en el día a día y nos olvidamos que tenemos que adorarle en todo lugar, en todo tiempo, donde sea. Y en cualquier situación, porque dice, y no olviden ninguno de sus beneficios. El beneficio más grande que nos ha dado el Señor a nuestra alma es la salvación. Sin importar lo que pase a nuestro alrededor, o sea, porque está bien, de repente un día nos paramos respirando, pero hay algún acontecimiento. Sí. Pero no por eso vamos a dejar de adorarlo. No, No podemos olvidar sus beneficios. no podemos condicionar nuestra adoración solo cuando estemos bien, cuando estemos felices, cuando estemos con ánimo, no, Exacto. sino que en todo momento. Entonces yo veo acá que David, me lo imagino como desesperado, porque Sí, no tengo ganas de orar, pero tengo que hacerlo. Así. exacto. Sí, obligando. Y Entonces, esa es la lucha que hablaba Pablo, que con su carne, que él quiere hacer lo bueno, pero no lo hacía. Hacía lo malo, lo que él no quería hacer. Entonces, esa es la lucha que tenemos constantemente. el Salmo 96:9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. ¿Qué crees tú que es adorarlo en la hermosura de su santidad? Que nosotros también estemos en santidad. Difícil, Cuesta, pero pero hay que intentar hacerlo. sí, Y el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. exacto. Y a través de esos medios de santificación que Él nos dejó, que es leer su palabra, estar en oración y es tener esa Ayunar. comunión. Ayunar. Ayunen, vigilen. Sí, todas esas maneras podemos santificarnos. Amén, amén. Tenemos el Salmo 95 del 6 al 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Es una expresión, versículo que nos invita a adorarle. Todos adoremos. A rendirnos delante de Él. Dice, arrodillémonos. Sí, Lo más en rendición. Entregado, sí. Exacto. La entrega más grande que pueda haber, que sea para Dios.
Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué crees tú que es un culto racional? Bueno, si nos vemos a la palabra racional, es como lo explicamos, con entendimiento, con razón, que tenga una razón. Usando la mente. Exacto. Que sepamos qué estamos haciendo, no solo por hacerlo o imitar a costumbres o imitar a otros, porque él lo hace así, yo lo voy a hacer así, no, porque Dios es tan perfecto e infinito que Él nos dio infinitas personalidades, infinitas formas de adorarle, y cada uno, Dios nos puede dar una forma diferente de adorarle, no todos tenemos que ser iguales, hacerlos Exacto. iguales. Amén. Bueno, y dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es todos los días estar ahí con el Espíritu Santo. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame a no fallarte, a no fallarte, a no fallarte. A veces es difícil, pero sí, Y se puede, se puede. con la ayuda del Espíritu Santo. Claro, solamente con una vida bajo el control del Espíritu Santo puede ser agradable para Dios. Dios nos ayude. Amén. Ahora vamos con los antecedentes bíblicos de la danza. Bueno, el principal tenemos el Salmo 30, del 11 al 12, que dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Y Amén. este es un salmo de David. Amén. Bueno, que demuestra acción de gracias, porque en ese momento él estaba siendo librado de la muerte. Sabemos que muchos salmos que escribió David eran en situaciones no Bien tan difícil. agradables, no tan buenas, no tan beneficiosas para él, pero de ahí nacía esa verdadera adoración, esa adoración en espíritu, porque sin importar de que no eran las condiciones gratas o las mejores para él igual así adoraba a Dios y le agradecía. Amén. Y fíjate que la palabra que dice, has cambiado mi lamento en baile. Sale la palabra baile en la Biblia como referencia de una de las cosas que hizo David como adoración, una de las expresiones de adoración de David. Entonces caemos otra vez en ese tema del principio de que es un término literario. Sí, baile o danza. No, ya tiene cuál es la diferencia. Hasta David lo tenía claro, aunque claro, sabemos que esta es una traducción, sí, pero más a nuestro favor todavía. Porque David estaba adorando y el Señor cambió su lamento en baile. Entonces fue él el que le dio el propósito a lo que estaba haciendo, a ese baile, que era adorar a Dios. Exacto. También tenemos el Salmo 149 del 2 al 3. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gozan en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Exacto. Aquí sí vemos la palabra danza. Sí. Pero ya sabemos que es lo mismo. Y aquí sí menciona con pandero, con arpa, a él canten. Y este versículo era más una exhortación, porque en ese momento se necesitaba animar al pueblo de Israel, sí, orientarlo. Vamos, vamos. Sí, dale. Y muchas veces ese es el trabajo del danzor en la congregación. Sí. Muchas veces, como vemos aquí, a nosotros nos toca animar a ese pueblo que de repente viene así, todo decaído. Guiarlo, vamos a adorar, vamos a adorar. Sí, sí se puede. Entonces, por eso también es necesario que uno entienda lo que está haciendo. Porque por medio de esta adoración que tú vas a hacer, que yo voy a hacer, con todas nuestras fuerzas, con entendimiento, con amor, con rendición, con nobleza, delante de Dios, es lo que va a inspirar al hermano que está ahí a punto de a que levante sus manos y se rinda delante de Dios. Entonces, es una responsabilidad, sí lo es. Pero es necesario que sepamos realmente lo que estamos haciendo en el altar. Y esa es una de las asignaciones que tenemos. Orientar, exhortar, animar al pueblo a que adore a Dios. Sí. Y en la iglesia sabemos que vienen muchos tipos de personas con necesidades. Claro,
con el entendimiento de que es el Espíritu Santo que lo hace. Amén. Así Por es. eso necesitamos el entendimiento El ent- para hacer esta responsabilidad. Porque si pensamos que es por nosotros, Ahí no va a haber No. ningún tipo de resultado. exacto, Solo resultados negativos es lo que puede haber. sí. El otro dice, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Esto está en el Salmo 154. Y exacto, y va ligado al salmo anterior, que también era una exhortación para que Israel alabara a Jehová, y nosotros, a través de nuestra danza, guiamos a ese pueblo a que adore. Amén. El siguiente dice, entonces María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esto está en Éxodo 15, 20 y 21. Bueno, eso era una expresión de agradecimiento completa, De porque alegría. usted sabe que es que sus enemigos se las trae el mar. El Bueno, mar. primero se abrió para ellos, pasaron. Luego se ahogaron sus enemigos. No, ¿cómo no le van a adorar? Claro. Y con todo, por Con eso es mucha que ella lo alegría. hizo con todo su cuerpo, y dice que lo hizo sí, tomó su pandero y era como estar danzando o estar bailando, como decía David, porque lo hizo con todo, porque Con fue todo algo que su le, ser, con alegría, una con gozo, respuesta, con sí. júbilo, sí, eso fue una respuesta una respuesta. total. Y no fue que salió ella sola, sino que esa actitud hizo que las mujeres salieran en pos de ella. Vamos a celebrar con María, ¡wow, Señor, gracias! Sí. Yo me lo imagino así. Sí, sí, es que es así, se lee y eso es lo Sí. que uno interpreta de ese versículo. Aconteció que mientras ellos volvían, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con Panderos. panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl derrotó a miles y David a sus 10.000. Eso lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 18, del versículo 6 al 7. Otra celebración Otra celebración. por la victoria que en ese momento se le dio a David. Exacto. Es decir, que podemos también celebrar las victorias de nuestros hermanos, adorando a Dios, glorificando su nombre. Señor, gracias por la victoria de mi hermano, porque es muy importante eso, poder alegrarnos los unos por los otros, estar en sintonía, estar en esa unidad en el espíritu, poder sentir el dolor de mi hermano y también su alegría y celebrarlo. Exacto. Es ser hermanos en Cristo, amarnos unos a otros. Amén. El siguiente dice, y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Esto está en segundo libro de Samuel 6, 14 y 15. Alabanza a Dios. Total, Alabanza a Dios. total alabanza a Dios, con todas sus fuerzas, Con toda dice, su fuerza. con todas sus fuerzas. O sea, que no era una danza. Con los brazos. No, Sí. era con toda su fuerza. Exacto. Cuando adoremos a Dios hay que hacerlo con todo, Amén, todo, no amén. reservarnos nada. Así es. El siguiente dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Segundo libro de Samuel 6, 21, 22. Aquí vemos algo importante, porque a veces cuando adoramos a Dios con todo, el primer pensamiento que se nos viene, ay, ¿qué van a decir de mí? No. Aquí podemos aprender de David que a él no le importaba lo que iban a decir de él, ni señalamientos. Él quería agradarle a Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que nosotros nuestra adoración y como la hagamos es para Dios, con tal sea para Dios, para agradar a Dios, no nos debe importar lo que digan los demás o a nuestro alrededor. Amén, así es. Además de que la crítica siempre va a existir, siempre va a haber alguna persona que no está de acuerdo con la danza,
alguna persona que no le gusta cómo hace los movimientos, alguna persona que, ay no, esa canción no me gusta, o porque se vistieron así. Bueno, oren por esos hermanos. Y Sí, usted sigue adorando a Dios con todas sus fuerzas, sin importar lo que digan. exacto. Cuando lo esté haciendo con el entendimiento y adorando a Dios, como lo leímos en espíritu y en verdad, no hay nada que temer de lo que digan de nosotros. Amén. Siempre poner por encima de cualquier persona y de cualquier situación a Dios, lo que Él nos llamó a hacer, el talento que nos dio para su gloria. Ahora, también, la Biblia también Sí. nos enseña que hay danzas que no son para adorarlo a Él. Sí, hay muchas danzas con fines malignos. Sí. Entonces, aquí entra más a nuestro favor lo que hemos ido explicando, de que la danza, nosotros le damos el propósito. Amén. Y eso nos lo enseña la Biblia, por ejemplo, en Éxodo 32:19. Dice, aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, la ira de Moisés se encendió y arrojó las tablas de sus manos y las rompió al pie del monte. Aquí estaban danzando para Para otros adorar, dioses. exacto, era idolatría. Estaban danzando para adorar a esos dioses paganos. Entonces vemos que si no estamos haciendo nuestra danza con entendimiento o con el propósito de adorar a Dios, entonces es una danza Todo mal. todo mal. Otro dice, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo, ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Esto está en Marcos 6, 22, 24. Y aquí de esta danza podemos sacar todo lo malo, todo lo que no tenemos que hacer. Todo como no debe ser nuestra danza, es esta danza. Está ahí, todo es lo la danza contrario. de Herodías. Sí, porque primero lo hizo para agradar a Herodes, A un hombre, sí. a un hombre. No. Segundo, se puede, si profundizamos más, se puede entender que lo hizo con seducción. Sí, O sea, para poder obtener para el ganarse el beneficio. favor de sí, él, exacto. para conquistarlo, Exacto. Entonces, con un baile seductor. sí, exacto. Y también vemos la manipulación, porque el propósito de ella era agradarle, pero tenía un trasfondo. O sea, no Para era tener solo algo a agradarle, cambio. sino que había un trasfondo detrás de eso, que era la cabeza de Juan el Bautista. Ya su mamá ya lo sabía Ya su mamá desde tenía el toda esa principio. maquinación ahí. Sí, Entonces, esa danza era dirigida por el enemigo, influenciada por él. exacto. Y lo contrario del espíritu es en la carne. Así es. Entonces, bueno, vemos que hay unas grandes diferencias, por ejemplo, entre la danza de Herodías y la de David. Sí. Enormes diferencias. Entonces, nómbrame una diferencia entre la danza cristiana y la danza que es para el mundo o la danza maligna. Bueno, el propósito. Podemos empezar hablando de las diferencias del propósito. Porque la danza para Dios es para adorar, glorificar el nombre del Señor, para expresar gratitud a Dios, como lo vimos, para ministrar al pueblo y guiarlo a adorar. También la podemos utilizar para evangelizar. En cambio, el propósito para la danza del mundo es para entretener, para agradar a una audiencia, para ser vistos, Para ser para, aplaudidos. exacto, admirados, ¡Wow, Nicole! para divertir, para divertir, para impresionar, como lo veíamos ahorita en ese ejemplo bíblico. Ok. Otra diferencia podría ser el vestuario. También, Sí, el vestuario. porque cuando vamos a adorar a Dios, Sin comentario. cuando vamos a adorar a Dios en el altar, ponemos muchísimos trapos. Eso es media, legging, pantalón, camiseta, la ropa interior, por supuesto. Camiseta, Body, manga larga, manga el vestido arriba, manga larga. vestido, sí. Un cinto a veces, la mayoría de las veces. A veces un forro. que es Claro, otro vestido. porque la intención no es ni seducir a nadie, ni hacer caer a nadie, ni agradar a nadie que no sea Dios.
Entonces, ¿para qué vamos a necesitar mostrar parte de nuestro cuerpo? Y Realmente. también, exacto, y también para qué vamos a imitar trajes del mundo. No tiene sentido. No, ningún sentido. Y si vemos la parte del otro tipo de danza, la danza mundana, la danza Sí, para el malévola, siempre usan trajes que llamen la atención, no solo coloridos o brillantes, sino también que se les vea bastante el cuerpo. Sí, Son muy trajes exhibicionista. exhibicionistas, con los que puedan seducir a otros, porque ¿qué va a estar seduciendo a uno con, con un vestido así larguísimo? No va a pasar. Entonces, es importante que diferenciemos eso, porque Exacto. sí, en ocasiones hemos visto que por falta de conocimiento, quiero pensar, Está todo lo bueno, lo justo, lo agradable. a veces usan en los altares cosas que no son No son decorosas, propias, ni modestas, ni tienen ningún... no reflejan a Cristo por Exacto. ningún lado, realmente, porque están allí y pueden hacer hasta caer a sus hermanos. Unos porque critican, porque la única manera de hacer caer no es, Sí, exacto. aunque Sino esa es también la una. crítica, el chisme, la Exacto. murmuración. Y nosotros estando allí tenemos que tratar de no ser piedra de tropiezo para nadie, tratar de representar a Jesús. Exacto, de ser todo lo contrario. En vez de guiar a la adoración, estamos guiando a la perdición. Sí, uno es obstáculo ahí Sí, ¿no? para que la gente adore, ¿no? Pues, También algo importante es que nuestros trajes tienen un significado más profundo de simplemente vernos bonitas. sí, eso lo también es vamos a hablar en otro video. Pero sí, También podemos diferenciar los movimientos. sí. Cuando es una danza para Dios, los movimientos reflejan santidad, pureza, adoración, amor, rendición. ¿Qué otra cosa podría Sí, ser? humillación, alabanza. Exaltación. Sí, todas esas cosas hermosas, pues, para Todo Dios. eso, todas esas características que Dios tiene o dice en su palabra que debemos ser nosotros. Y cuando son movimientos en la danza para el mundo, bueno, Son movimientos seductores, muchas veces violentos, ajá, agresivos, egocéntricos, sí, porque claro, el fin es otro. exacto. Es importante eso, que entendamos lo que es la danza por sí sola como arte, entendamos lo que es la adoración y que entendamos lo que es la danza como adoración. Que entendamos que la Biblia sí menciona la danza, que menciona el baile, que diferencia los propósitos que tenía cada uno, que nosotros le damos ese propósito a nuestra danza. También muchos basamentos bíblicos de la adoración, que nacimos para adorarle. Y también aprender que la danza no es un ministerio. No, Teniendo todos estos conocimientos, podemos ya diferenciar y hacernos esa pregunta. ¿Nuestra danza es para Dios o estamos danzando para el mundo? amén. Entonces, bueno, busquen su presencia, adoren en espíritu y en verdad, conozcan mucho más a Dios, lean más la palabra y nunca dejemos de formarnos, porque siempre aprendemos más, siempre que indaguemos, siempre que investiguemos, siempre que busquemos la presencia de Dios y queramos hacer las cosas con excelencia para Él en cuanto a la escritura y en cuanto a la técnica y en cuanto a lo espiritual, siempre nos va a dar más. Y bueno, esperamos que este video haya sido de edificación, de que hayan aprendido un poco más para que podamos ser esos adoradores con entendimiento. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo soy Vanessa Silva. Y yo, Nicole Pasos. Nos vemos en un próximo video. Chao.